Y cuando estaba hablando acerca de hacer el retiro, que estaba diciendo, me gustaría que hiciera yo el retiro, y me dijo, no te preocupes, vas a estar ahí. Y después descubrí que yo no iba a estar dentro del retiro, sino que yo iba a cuidar a las personas del retiro. Así que lo hice por 3 años. Así que después de que él hizo su retiro, durante ese tiempo, él estaba interesado porque no podíamos mantener la tierra donde estábamos, así que él nos pidió que buscara a un agente de bienes raíces para encontrar algún lugar adecuado. Yo no estuve tan involucrado en eso porque yo estaba también en retiro cuando encontraron el lugar. Pero con dificultad nos dimos cuenta que podíamos comprar el terreno. Si todos reuníamos nuestro dinero y recaudábamos fondos, y lo cual lo hicimos. Y cuando salió del retiro, lo cambiamos hacia allá. Fue algo gracioso porque acababa de salir del retiro profundo y no había visto a nadie por tanto tiempo que incluso estar sentado en un auto fue difícil porque estaba un poquito mareado. De cualquier manera, comenzamos Diamond Mountain. Primero comenzamos con el director original, estaba construyendo una casa que terminó siendo la casa Jamyang. Y tenían una sala grande que todavía está ahí. Así que tuvimos nuestras primeras clases ahí porque era la única construcción que había. Y poco a poco decidieron que iban a construir el templo. Así que el templo se construyó, pero durante el primer año estuvimos en la casa Jamyang. Y el director tenía niños y entonces empezó a tener más niños. Y así que él era un poquito, era un poco temible de tener a los niños en ese terreno. Así que la venerable Kading tenía su casa ahí. Y entonces esa fue su casa durante el tiempo que estuvimos en Diamond Mountain. Cuando salimos de retiro, la gente que estaban cuidando el retiro se les dio lo que es el centro de comunidad. Ahora ya se me olvidó la pregunta. ¿Me puedes volver a preguntar? Tengo mucha curiosidad. Tú también construiste una casa ahí, ¿correcto? Sí, yo estaba planeando hacer el segundo retiro y tengo una amiga que tenía un arquitecto y él diseñó la casa. Es aquella donde Venerable Utpala acabó siendo su retiro. Y realmente yo estaba trabajando como el asistente de Geshe-la incluso entonces. Así que decidimos que yo no hiciera el retiro y entonces pensé, él va a necesitar apoyo, así que yo decidí no hacerlo. Y en ese momento Utpala no tenía una casa y ella quería hacer el retiro, así que se la di. ¿Pudiste hacer un retiro de 3 años al final? No, solamente los he servido. Realmente he hecho 3 años, pero el más largo ha sido de casi 1 año, de una sola vez. He hecho muchos otros retiros cortos de 6 semanas y tal. ¿Hay algo acerca de esos retiros que sobresalió, que fue lo más importante que tú recuerdes? Acerca de los retiros, ¿sabes? La cosa que más me maravilla de los retiros es los animales que viven en el área. Ellos pierden el miedo hacia ti. Es realmente increíble, porque puedes estar sentado ahí y puede llegar un zorro, puede llegar en la noche. Los zorros realmente son de noche y pueden subir los árboles y las bardas. Y yo tenía un zorro que venía. Y también los zorrillos, no tienen miedo de ti, no les das miedo. Había muchos zorrillos que vivían a mi alrededor y ellos eran muy amables. Caminaban caminaban enfrente de mí por todos lados.
y no había miedo por ninguno de los dos lados. Así que hay unas cosas muy interesantes, unos animales muy interesantes en Diamond Mountain. Son muy lindos. Pues todos los animales solamente llegan. Es difícil de explicar porque no sucede. Y lo más chistoso es que cuando terminas el retiro, cuando sales del retiro, pasas por este periodo cuando los animales son tus amigos y tú los conoces, como tú conoces a tus amigos humanos, cada uno es individual. Pero después comienzas, cuando sales del retiro, como que empiezas a perder esto y que poco a poco se vuelven animales nuevamente. Es muy interesante, es algo muy interesante. Pero el propósito del retiro no es para domesticar animales. Es como algo añadido, como por añadidura. Pero lo mejor del retiro es que tú tienes que ser muy disciplinado. Pero se hace algo muy sencillo después de que tú, como por ejemplo, yo siempre me levantaba a las 3 de la mañana y a las 3 de la mañana es una hora maravillosa de levantarse porque hay un silencio que es más que la ausencia de sonido, porque todas las mentes a tu alrededor están dormidos. Y es muy sutil, cuando no estás en retiro no lo notas. Pero los pensamientos de las personas, si las personas están despiertas, hay una cierta agitación. Pero si todo el mundo está dormido, es muy, muy, muy silencioso. Entonces, es muy buen momento para hacer tu meditación muy temprano en la mañana. Y después te das cuenta de esto, te das cuenta de las fases de la luna y comienzas a poder predecir, puedes comenzar a entender cómo eso te afecta y cosas así. Y hay los monjes y monjas hacen en la luna nueva y en la luna llena, hacen su confesión. Y es por eso, porque es muy fácil ver cuando estás acostumbrado a ver cómo funciona la luna, se hace muy fácil saber qué día es. Yo hice muchos retiros también en Dharamsala, al norte de la India, a las faldas de los Himalayas. Y alrededor mío había muchos ermitaños. Y yo los visitaba de vez en cuando. Uno de ellos hablaba bastante buen inglés, que me estaba dando consejos para el retiro. Pero ellos no tenían ni relojes ni calendarios que yo supiera. Pero en los días de Sojourn, cuando hacíamos nuestra confesión, ellos todos venían y salían al templo principal solamente por ver la luna. Sabían cuándo el día era apropiado. Y me parece que esa fue la razón por la que Buda definió estas fechas, porque era fácil para saberlo. Y eso se me hizo muy interesante, porque miles de monjes y monjas nos reuníamos en los templos para hacer nuestras oraciones. Estoy segura que hay muchas personas que están interesadas en hacer un retiro, por supuesto, en Diamond Mountain. Esas son nuestras grandes misiones, es de crear un espacio para que la gente haga retiro. ¿Hay algún consejo que tú puedes decirles, ya que has estado en retiro, para personas que son nuevas para este contexto y que quieran un consejo más profundo? No, realmente no te entendí. ¿Quieres que hable de algún consejo para la gente que quiera probar hacer un retiro o quiera hacer un retiro un poquito más largo? La gente generalmente dice que tú debes de irlo construyendo poco a poco. Me parece que es bueno hacerlo un poquito de retiro, un retiro corto antes de hacer un largo retiro. Solamente porque la mayoría de la gente no está acostumbrada a estar solo. Hay mucha gente que nunca ha estado sola. Y me parece, yo pasé mucha de mi niñez sola, así que para mí no fue tan complicado. Pero me parece que muchas personas da miedo el estar solo porque no sabes qué hacer contigo mismo. Así que yo pensaría que algo bueno hacer sería comenzar con
un horario y después seguir el horario y hacerlo. A lo mejor por un fin de semana, una semana. Cuando entras a retiros más largos, yo me encontré, cuando yo decidí que iba a hacer un retiro por un año y que Shemaiko me dio un horario y cada minuto estaba comprometido, incluso 15 minutos aquí y allá. Entonces, para mí eso lo sentí como muy apretado. Y cuando haces un retiro largo, necesitas estar relajado. Así que yo decidí que diariamente yo me daría no hacer una de las cosas, para que por lo menos yo tenía una hora libre diariamente. Para mí eso fue lo que hizo lo suficientemente relajado para que realmente la pudiera hacer, porque necesitas mantener tu mente contenta durante el retiro. Y eso es sumamente importante, porque si comienzas a sentir como que te estás forzando y piensas que es mucho, entonces necesitas relajarte, porque si no te sientes contento, esto va a crecer. Y muy pronto vas a rebelarte mentalmente. Así que eso es sumamente importante. Me parece que lo importante es mantener tu mente contenta. Entonces, me parecería que es como un equilibrio, como de tener algo de estructura, un horario, pero también asegurarte que tienes espacio, crear espacio para relajarte y para ti. Sí. Cuando yo hice un retiro de un año, realmente yo un día a la semana me daba medio día de descanso. Y yo estaba en el garage. Era un garage en Diamond Mountain, donde yo estaba haciendo el retiro. Y entonces hacía un termo de café y me salía a caminar, a tomar mi café en las faldas de la montaña. Y era algo muy relajante para mí hacer y era algo para que yo esperaba hacer. Y recuerdo que en Navidad me tomé la mitad del día de descanso y escuché canciones navideñas. Y se supone que no tienes que hacer esto cuando estás en retiro, pero me parece que es bueno hacer algo que te puedas hacer sentir feliz. Como tú dices, la mente, sí, porque si tu mente no está contenta, esto probablemente se va a amplificar. Tienes mucho conocimiento sobre todo las otras, la visión de todas las demás organizaciones. Y una es la de Diamond Cutter Press. Y realmente has pasado muchísimo tiempo asegurándote que otras personas tengan acceso a mucho de lo que ha hecho Geshe Michael, enseñando y captando todas estas para que la gente lo pueda leer o se lo pueda llevar a un retiro. Tal vez puedas hablar un poquito acerca de esto, de Diamond Cutter Press. Además, me parece que es algo muy cercano a tu corazón. Sí, estoy trabajando en eso. Cuando Geshe estuvo en su retiro de 3 años, él escribió varios libros y ya había publicado algunos y ya había sido exitoso con Doubleday, la compañía. Y cuando salió, tenía el libro cómo funciona el yoga. Y me parece que fue el manuscrito, era de 1200 páginas. Y se los ofreció y le dijeron que no lo querían porque era muy largo. Y a ellos no les gustaba la idea de ficción que era una enseñanza. Era algo que nunca ellos habían publicado. Así que eso fue como, no estaban familiares con ese tipo de libros. Así que no pensaban que se pudiera vender. Así que uno de los estudiantes de Geshe-man, John Cerullo, ya era un editor. Así que él publicó el libro. Y así fue como comenzó. Y él lo manejó por varios años, hasta hace unos cuantos años. Y después Geshe-la dijo que él lo quería manejar personalmente. Y eso fue bueno para John porque él solo lo estaba haciendo porque Geshe-la se lo pidió. Así que él estaba feliz de ya no hacerlo.
Y entonces Katie Fetch fue contratada y Geshe-la nos dijo que teníamos que convertirnos en una editorial. Así que intentamos ver cómo teníamos que hacer eso y poco a poco hemos aprendido cómo funciona una compañía editorial. Así que hicimos eso por un tiempo. Más recientemente, últimamente, le ha pedido a Rosa Van Grieken a llegar y a venir y trabajar con nosotros. Porque Katie tiene 2 tiendas y tiene una bebé y tiene un trabajo de tiempo completo. Y yo también tengo un trabajo de tiempo completo trabajando con Geshe-la. Así que es es una buena ayuda de Rosa. Es algo así como que nos has explicado, que nos recuerda de que hay tantas personas que siempre están involucradas para hacer que cada una de estas cosas estén listas. Y Diamond Mountain no es único en esto, porque gracias a las contribuciones de muchas personas, de encontrarlo, construirlo, manejarlo, a lo mejor puedes hablar un poquito acerca de las contribuciones de estas maravillosas personas. Sí, sí lo pueden hacer. También lo escribí para que no se me fuera a olvidar a alguien. Yo diría antes que nada que David y Sarani Stump. Antes de que Geshe-la hiciera su retiro de 3 años, él llegó al área de Tucson, antes de que incluso encontráramos el terreno, y él estaba enseñando en la casa de una mujer que generalmente patrocinaba maestros. Y de alguna forma ambos llegaron. No me acuerdo exactamente por qué, pero llegaron a las enseñanzas y realmente quisieron mucho a Geshe-la. Les gustó mucho su enseñanza. Me estoy tratando de acordar de la fecha, pero ellos sintieron que él ya era su maestro cuando Geshe-la entró en retiro. Y había algunos de nosotros, habíamos como a lo mejor 8, y Geshe-la quería hacerlo en estos yurts, y los yurts llegaron de Mongolia, y cada uno fueron hechos personalizados, así que todos no tenían instrucciones, cada uno era de diferente tamaño, así que realmente yo no estuve involucrada en la construcción porque yo estaba ocupada tratando de ver cómo es que los íbamos a alimentar. Y las personas que estaban haciendo la construcción, como que pues realmente como que llegaron, que fue muy lindo, pero un día una persona que acampaba llegó, y esto fueron los Stumps, la pareja de Stumps, y él tenía todas estas herramientas y sabía cómo utilizarlas, y fue muy, muy, muy útil. Y me parece que eso fue como realmente comenzamos, como se conectaron para iniciar. Y seguían viniendo en los retiros y nos ayudaron financieramente y nos ayudaron de 1000 maneras. Y después, cuando comenzamos la Universidad de Diamond Mountain, compramos el terreno, y David, que es en venerable Sumati, él realmente hizo todo el trabajo de mantenimiento y averiguó cómo poner el sistema de agua con las tuberías por todos lados y los pozos. Así que él él y su pareja construyeron la casa en la que tú estás viviendo ahora. Y también ayudaron a construir el templo. Realmente ambos fueron maravillosos. Sarani, cuando comenzamos la Universidad de Diamond Mountain, Geshe Michael quería cubrir todos los distintos aspectos que aprendes en el monasterio, y uno de estos es la medicina. Así que Sarani tuvo el entrenamiento con la medicina china. Así que ella enseñó una clase por varios años sobre la medicina china. Así que muchos de nosotros tenemos un poco de antecedentes en medicina china. Así que veamos, durante el primer retiro de 3 años, así que Venerable Gilse había estado en Nueva York
y ella vino a ayudarnos. Había algunas personas que llegaron a ayudarnos. Había otra monja, Chucky, que Geshe-la le pidió que fuera uno de los cuidadores. Habían 3 cuidadores, así que ella estuvo también ahí. Y Kadin también vino. Ella era Kat en ese momento. Y ella llegó a ayudarnos en la cocina. Si yo digo cocina, tú probablemente tengas una idea de un lugar que tiene agua y que tiene una estufa y cosas así, pero realmente no era así. Era una choza, que no era muy grande. Y finalmente sí tuvimos agua, pero al principio teníamos que acarrear agua. Bueno, siempre teníamos que acarrear agua. Pero la primera cocina que nosotros teníamos era abajo de los árboles. Y ahí teníamos que dar 3 comidas al día y realmente fue muy complicado. Pero bueno, ellos vinieron, Gelse, Chucky y Kat. Ahora todas ellas son monjas, pero ellas fueron una gran ayuda. Annie Pelma, Lama Pelma, ella hizo el retiro con Geshe Michael. Aún hubo unas personas que se lo hicieron. Así que ella fue una de las personas en retiro. Y después ella fue una maestra en Diamond Mountain, así que ella enseñó. Así que ella fue bastante importante. Después, Earl Burney, me parece que algunos de ustedes lo conocen, ahora está en Nueva York y es un excelente maestro. Él llegó durante los inicios, mientras Geshe Michael estaba en su retiro de 3 años. No recuerdo exactamente cómo nos encontró, pero él llegó y nos estuvo ayudando con el cuidado. Y cuando fuimos al otro Diamond Mountain, decidió que él iba a estar a cargo de las personas que acampaban, porque hubo muchas personas que acamparon durante las enseñanzas. Así que él organizó a todas estas personas y eso fue algo una gran ayuda. Algunas de las personas disfrutaban mucho el debate y él era uno de ellos. Después también estaba Nicole Davis. Ella y Rob Rusinger eran las personas más importantes que cuidaron el segundo término del retiro de 3 años. Ella era el director, él estaba a cargo del mantenimiento y también estuvo a cargo del seguimiento de la construcción del centro de Jetson Kappa. Realmente, asombrosamente, no sé cómo lo hizo, pero lo mantuvo. Pero ambos estuvieron ahí durante todo el tiempo, durante el retiro de 3 años. Y a veces, en ocasiones, ellos eran las únicas personas ahí, además de las personas en retiro. Y fue muy difícil. Hubo mucho problema durante ese retiro. Y ambos siempre estuvieron ahí muy fuertemente y al pie del cañón. Así que todavía tenemos a Rob Rusinger. Nicole se casó y ahora trabaja en algún otro lugar. Así que ella ya no está trabajando en Diamond Mountain, pero Rob Rusinger todavía está. Él ha sido muy útil en muchísimas cosas porque él trabajaba para organizaciones sin fines de lucro, así que él entendía mucho acerca de esto. Y también ha hecho ha fungido como contador y él fue quien diseñó el libro del El Rey del Dharma y ha hecho muchísimas otras cosas en cuanto a diseño. Tiene muchísimas habilidades en muchas cosas. Así que si tuviera que dar una pequeña lista de personas que han sido instrumentales en Diamond Mountain, estas son las primeras personas en las que yo pensaría. Honestamente, hay muchas personas con mucho talento. Siempre me asombra el cómo la gente tiene una variedad de habilidades que contribuyen y que lo averiguan cómo hacerlo. Sí, a mí también siempre me asombra. Me parece que yo no tengo ese tipo de talento, pero
pero tal vez es en áreas distintas. Sí, yo diría que es probablemente verdad. Pudiera yo seguir hablando por mucho tiempo y no creo que no tenemos suficiente tiempo, pero quisiera ver qué tipo de preguntas hay, porque nos quedan 10 minutos, así que me gustaría para hablar sobre nuestra nueva fase, que es un gran proyecto que ahora hemos entrado en eso. Así que algunas preguntas que tengan algunas personas para la Venerache acerca de Diamond Mountain. I think you're monitoring questions. I can't see any yet. I can't see any. No puedo ver preguntas. There's one. Are you going to do a sand dam? The question is, are you going to do La pregunta es, ¿van a hacer una presa de arena? Realmente no estoy tan seguro de entender esta pregunta. ¿Una presa hecha de arena para poner agua? Tal vez puedas poner un poquito más para entender la pregunta. Mientras estamos esperando a la gente, así que piensen en algunas preguntas. No, una presa para recolectar arena y agua del río. No me parece que estamos planeando para eso porque tenemos pozos, tenemos agua que viene desde la montaña durante los monsoons. Realmente hay una pequeña presa cerca de la casa del Lama, donde sale el ojo de agua. Tenemos una presa chiquita porque había agua corriente hoy que estaba fluyendo bastante bien. Y después el riachuelo continuaba abajo. Y yo caminaba mucho por ahí y hay muchas como alberquitas donde los animales venían para tomar. Realmente no es una presa per se, pero había una alberquita como que yo incluso me podía meter a nadar un poco. Y también es tan errático que... Tenemos otra pregunta. ¿Nos puedes decir un poquito más acerca de la horquilla y del agua? No entiendo exactamente de qué se trata. Tal vez puedas expandir un poquito más en tu pregunta. Otra pregunta es, ¿qué fue lo mejor acerca de cuidar a la gente? ¿Sabes qué fue tan interesante, muy interesante para mí? Durante el primer retiro de 3 años, yo nunca realmente estuve tan cercana a las personas que lo hicieron, además de Geshe Michael. Y mientras yo los estaba cuidando, yo también me hice muy sensible con ellos y casi me sentía como su madre. Yo iba a la tienda, a esta persona le gusta este dulce y a esta persona les gustan las lunetas y yo les podía comprar golosinas interesantes sin ni siquiera verlos, porque no los vi por 3 años, pero solamente por cuidarlos comenzabas a amarlos y para mí eso fue muy, muy interesante, porque de otra manera yo no hubiera sabido esto, pero creo que los padres tienen esta sensación, porque tienes un hijo y realmente no le puedes estar dando, pero una vez que los empiezas a cuidar y los amas, y yo también me sentía así, fue muy interesante. Tenemos otra pregunta más. ¿Nos puedes decir cómo sería cuando un horario de un día y a lo mejor el ejemplo de un día? Bueno, generalmente yo me levantaba y la gente normalmente se levanta a las 3 de la mañana y lavas los dientes y eso es lo que tienes que hacer. A veces es bueno hacer algo, un té o algo calientito de tomar porque es muy temprano. Y después haces tu primera sesión bastante rápido después de que te levantas. Y eso se toma a lo mejor como 1 hora, a lo mejor 1 o 2 horas. Y después de eso, lo que yo generalmente hacía era me regresaba a mi cama.
porque realmente todavía es muy temprano. Y lo lindo acerca de esto es que ya meditaste y tu mente es muy clara. Y entonces tienes los sueños más maravillosos. Es muy, muy lindo. Y después te vuelves a levantar nuevamente como, no sé, como a las 7. Y entonces como que realmente te levantas. Cuando estás haciendo este retiro, haces como 2 sesiones antes. Una sesión antes de que salga el sol. Una sesión después de que salga el sol, pero antes de mediodía. Y después otra después de mediodía, antes de que se meta el sol. Y después otra sesión antes de que se meta el sol. Así es como estructuras tus sesiones. Y después averiguas cuándo vas a comer, dependiendo de cómo vaya funcionando. Cuando yo hice el retiro largo, Geshe-la me dijo que debería yo de hacer yoga ashtanga diariamente por 1.5 horas, así que yo lo hice. Y yo estaba mucho más joven. No tanto, pero lo podía hacer. No sé si todavía lo pudiera hacer. Y eso es muy bueno. Me dijo que tenía que caminar diario por lo menos media hora. Así que yo caminaba por todas las montañas alrededor de Diamond Mountain. Yo iba hacia caminatas. Él que quería que yo memorizara algo diariamente. Así que pasé, creo que nada más eran como 15 minutos, porque no me gusta memorizar cosas. Pero es realmente muy bueno si memorizas, porque tienes entonces las escrituras en la mente. Y recuerdo cosas que cuando yo era niña, yo estaba en una escuela católica y nosotros cantábamos, hacíamos cantos gregorianos y muchas de esas cosas aún las recuerdo. Y esto me regresa a eso. Así que yo sé que es muy valioso. Así, es algo que puedes hacer en retiro. ¿Qué más? No me acuerdo. Bueno, tenía que estudiar. Realmente, ¿sabes qué? Yo tenía un tambura y me lo llevé al retiro y hacía algunos cantos, porque abre tu corazón. Hay cosas distintas que puedes hacer en retiro y es bueno preguntarle o pedirle a tu maestro por un retiro, porque puede ser específicamente para ti. Otra de las cosas, nuevamente, es que una vez yo estaba en un retiro cuando Ken Rinpoche todavía vivía y yo estaba un poco enferma. Y la primera sesión era demasiado para mí. Así que yo tenía mi computadora y realmente no me sabía comunicar, no sabía cómo comunicarme con él, así que le mandaba un texto a uno de mis amigos que estaba ahí con él. Y ella le preguntaba. Y entonces él me decía, no, salta la primera sesión y no me mandes textos durante el resto del retiro, porque se supone que no puedes estar en tu computadora. Muchas gracias, eso fue muy interesante y muy útil. Me parece que Venerable Sunan también quisiera agregar un retiro de 3, un horario de 3 días. Si alguien está escuchando esto, pueden checar con ella. Nos quedan unos minutos, así que yo quiero decir muchas gracias por compartir todas tus historias y tu sabiduría. Ha sido absolutamente fascinante y me siento muy contenta de que podamos tener una sesión para continuar, porque hay muchísimas más cosas que compartir, pero también quiero darle a Venerable Sunam para que Venerable Sunam pueda hablar un poquito acerca del maravilloso programa de las estupas al cual hemos empezado. Así que nada más para que nos dé algo de información. Así que muchas gracias por compartir. Sí, yo estoy de acuerdo. Yo pudiera escuchar horas y horas y días a todas las historias que conoces. Y también quiero decir gracias a David Sarani, que a lo mejor están en la audiencia. Tal vez ustedes serían muy buenos para la historia de Diamond Mountain. Muchas gracias a todos. Y ya casi llegamos al final, así que voy a hacerlo corto. Si ya llegamos a los 4 millones, estamos muy contentos. Así que queremos decir gracias
a esta increíble generosidad sobre, la actualización de la estupa. Van a poder ver las cantidades reales, las puse en el chat. Y también creamos una línea de tiempo de la estupa para que realmente puedan ver qué es lo que está sucediendo más o menos en el proyecto. Y yo tuve el honor de ser la semana pasada en Portugal y estuve visitando el taller que está cortando el mármol para el proyecto. Y es asombroso que decidimos en tiempo tan corto que esto sería el tema para el siguiente mes. Cómo se está preparando el mármol para el proyecto. Muchas gracias, Jigmela. Es increíble. Necesitas venir con más frecuencia y compartir todas tus historias. Tu historia, tu compasión, tu amor por este maravilloso lugar. Absolutamente. Muchas gracias a todos. Gracias a los traductores. Todos son asombrosos. Agradecemos todo el tiempo y el esfuerzo que hacen en estas llamadas y esperemos que ustedes también se lleven algo. Vamos a avisarles cuándo es la siguiente charla, así que manténganse listos para esto. Así que tengan un lindo día o tarde o en donde estén dependiendo. Así que muchas gracias a todos.